Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches República Dominicana, buenas noches mundo. Desde ahora hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual y don Miguel Valdés Paulino. Buenas noches. Jesús, Miguel, pueblo dominicano, muy buenas noches. Buenas noches, país. Gracias por siempre preferirnos en este horario de 11 a 12 de la noche a través de Tele Radio América. Pueden buscarnos en las redes sociales como el Poder de la Palabra. Ahí estamos. Bueno, aquí todo el mundo anda ronco y tosiendo en la calle porque hay un virus prácticamente que tiene a la población dominicana tomado en un 99.9%. Y que se llama cambio climático, ¿eh? Eso se llama catarro y gripe. Se llama eso. Miren, yo quiero dar las gracias en nombre de Fernando, de Miguel, y el mío propio, de Tele Radio América, esta prestigiosa institución televisiva, al senador de la provincia de Santo Domingo. ¿Verdad, Miguel? Así es. Así que se llama. Don Antonio Tavera, Antonio Tavera, quien nos cursó una invitación para su rendición de cuentas y fue un gran honor compartir un acto muy bien organizado, una gran asistencia. Así que al senador, gracias, y a su equipo de campaña o de protocolo por esa invitación que nos hizo, a la cual acudimos. Allá nos sentamos junto con don Ramón Colombo y doña Olaya Dotel y otros comunicadores y periodistas dominicanos. Bueno, hay que hablar de Pedro Castillo, el profesor del campo, que en un salto increíble se convierte en presidente de Perú, un país que en los últimos 25 años ha vivido de convulsión en convulsión y que hay 10 expresidentes, algunos presos, otros muertos, encausados por alguna razón, especialmente Fernando y Miguel, por asuntos de corrupción. En este caso de Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, que fue destituido antes de anoche, también se le está acusando ahora de violentar el orden institucional y el orden constitucional. Miren, el populismo de izquierda está quedando muy mal parado. Se ponen a hablar una serie de cosas en campaña. Cuando llegan al poder se dan cuenta que lo que hablaron es imposible de poder concretizarlo. Y esto trae, exacerba las grandes mayorías que fueron confundidas o fueron llevadas sin ningún tipo de razonamiento a unas elecciones, en virtud de que yo soy de izquierda, yo soy comunista y yo voy a resolver este problema. Oigan, Pedro Castillo cometió ese error. Un error que le costó el cargo, hoy está preso, ya el presidente López Obrador le acaba de otorgar a través del embajador de México en Perú, dice que sí, que se están dando los pasos del lugar para otorgar el asilo al señor Pedro Castillo. En una declaración que dio esta madrugada Podemos, socio Miguel y Fernando, del grupo que está en el poder en España, que dirige el joven presidente Pedro Sánchez, dicen que Pedro Castillo, dice Podemos hoy, esta madrugada, que Pedro Castillo cayó en la mano de la derecha después de haber llegado de los brazos de la izquierda. Cambió cuatro veces el gabinete, 33 ministros en 16 meses, y se hizo popular una frase en Perú que todo el mundo andaba con el currículum en la mano esperando que lo llamaran para ser ministro. O sea, un hombre que no tenía idea clara de a qué iba al poder, un hombre que no sabe ni siquiera conceptualizar, contextualizar, con un argumento muy desfasado de lo que son los tiempos modernos, los tiempos en que ya, si tú no tienes
un conocimiento mínimo, como dice Fernando Mangual, de la geopolítica, de la geoeconomía, tú no tienes ya posibilidad de salir airoso, salir por las puertas grandes de un cargo público. Y todas esas cosas le faltaron a don Pedro Castillo, que quizá con mucha buena fe, pero ya, señor, la buena fe, eso es un asunto, tú vas a la iglesia a rezar, pero el poder se ejerce. Eso no depende de buena fe ni de mala fe. Usted ejerce el poder en virtud de los mandatos y principios establecidos en la Constitución. Él violentó la Constitución porque horas antes de ser destituido, Fernando, él declaró nulo, disuelto el Congreso, y esto con 101 votos, señores. Nada más necesitaban 86 votos para destituirlo. Fueron 101 con 36 en contra. Hoy Pedro Castillo ya no es presidente. Entonces este es un mensaje. Maduro hablando tontería como siempre, un hombre con poca cultura, con poca educación. Hablando ayer, que hasta apagué el teléfono mío que no estaba escuchando. Pero este hombre no tiene condiciones para nada tampoco. Pero lo de Pedro Castillo, en Chile también hay un intento de destituir a Boric, hay un intento también. Entonces, esto debe poner en ascuas a los presidentes populistas de América Latina, especialmente a Lula, que se instala ahora en el poder. Las cosas no están ya como hace 10 o 15 años. Si usted no tiene condiciones, por ejemplo, y voy a terminar, Miguel y Fernando, eso de sacar 40 millones otra vez de la pobreza, eso es imposible. Los tiempos económicos ya no te ofrecen esas posibilidades, a menos que tú cortes con el status quo en estos momentos. Y eso es catastrófico si Lula en Brasil intentara hacerlo. Mensaje para Maduro, mensaje para Daniel Ortega, mensaje para los Castro, que son los responsables de todos estos fracasos que hay aquí. Los Castro son responsables de todos estos fracasos de América Latina, de toda esta miseria que se ha esparcido en América Latina, comenzando por la otrora millonaria sociedad venezolana. Es decir que Perú, como siempre, sale un país de tercer mundo, pero resuelve las cosas pegadas a su constitución y principios. O si no, pregúntele al difunto Alan García, amigo tuyo, Fernando, él es presidente, o a Alberto Fujimori, a Orlando, a Humala, a Toledo, que está en Estados Unidos y ya anda haciendo un chile en Estados Unidos, pues todos se lo confiscaron. Pero Dilma Rousseff también. A Dilma Rousseff, que, bueno, es decir que la izquierda populista tiene que aterrizar si quiere que los pueblos confíen en ellos. Mire, eso nada más funciona en China. Pues China tiene un régimen dictatorial con una apertura económica para un 12% de la población. Bueno. Miren, señores, yo soy de lo que abogo siempre porque los partidos se conserven y se conservan las democracias, y más en estos países pequeños. Este tema de Pedro Castillo de hace un tiempo lo veíamos venir por el comportamiento y el ejercicio que él estaba haciendo de política en Perú. Pero no hemos puesto a ver de parte de quienes vienen ese proceso, quienes motivaron ese proceso. Brevemente recordar que el presidente Castillo ganó a escasos votos o escasos puntos a la hija del expresidente Alberto Fujimori. Entonces, si vemos en la composición del Congreso de Perú, en su gran mayoría pertenecen a la estructura, al partido de la joven hija de Fujimori. Entonces, ellos, aprovechando los escenarios de que tienen un gobernante que no tiene, como dice Jesús María, la preparación para poder llevar a ese país por un buen camino, bueno, pues aprobaron esa coyuntura. Señores, miren, en menos de 7 años en Perú hemos tenido 6 presidentes destituidos. Sí. En menos de 7 años, 6 presidentes destituidos. ¿Podríamos nosotros esperar lo mismo de la recién vicepresidenta que toma posesión? Puede ser que sí. Primero porque es una mujer que
tampoco tiene los niveles de preparación necesaria para poder llevar a Perú para un buen puerto. Entonces es lo más seguro que en poco tiempo vamos a tener el mismo proceso que se libró ahora en Perú. ¿Cómo le pasó a la colombiana? Como le pasó igual a la colombiana. Entonces, ¿qué resulta? Que lamentablemente en Perú, a la boliviana. En Perú deben ellos ver y tener un poquito más de visión, entendería yo. Vamos a buscar la estabilidad del gobierno, del país. Ok, ya tenemos a un presidente que fue elegido por el pueblo, lamentablemente no tiene las condiciones, pero vamos nosotros a tratar de unir los esfuerzos en nuestro país para que poder sostener la democracia. Porque si Perú sigue como va, entonces vamos a tener un país que va a estar inmerso en una inestabilidad social, económica, partidaria. Entonces yo soy de los que veo y entiendo que lamentablemente Perú no va por un buen camino. Si vemos la decisión que tomó Pedro Castillo fue la misma que ustedes recordarán que tomó Fujimori cuando en esa misma fecha fue destituido del gobierno, porque se vieron desesperados ambos, el mismo Alberto Fujimori, el mismo Pedro Castillo, porque el Congreso de ese país, la justicia, son independientes. Ojalá el gobierno de Perú entienda que ahora, como pide la vicepresidenta, que está buscando la unidad Dina de los partidos, Boluarte, sí, Dina Boluarte, que está buscando la unidad de los partidos, que está buscando la unidad del Congreso, que está buscando la unidad del pueblo para poder ella, junto a ellos, poder salir, vamos a decirlo de este tema, del charco en el que está involucrado en estos momentos Perú. Ellos no pudieron asistir a unas cuantas actividades internacionales que tenían. Lamentablemente, Jesús María y Fernando, las cosas no vienen buenas para nuestro amigo pueblo de Perú, no vienen buenas. Bueno, yo creo que... Amigo Fernando, Pedro Castillo. Sí. Lo defendió mucho aquí. Sí. No, yo decía que iba a ganar Pedro Castillo, como dije que iba a ganar Petro, como dijimos que iba a ganar Lula, como dijimos que iba a ganar Xiomara Castro. Jesús María en contra de todos ellos, no. Que Xiomara tiene otro perfil como estadista. Pero el tema es que yo coincidiendo tanto con Jesús María como con Miguel, en la línea de lo que es Pedro Castillo, porque sabíamos que eso venía. Lo que sí es un poquito que yo quiero decir aquí es que el tema no es populismo democrático, que el tema es fundamentalmente todo presidente no conservador, liberal, que quiere hacer cambios en estos países, inmediatamente tiene de frente toda la línea conservadora, que es la que se ha mantenido. La línea conservadora de Perú es la más fuerte de toda la oligarquía en Perú, es tan fuerte que Bolívar dijo, no le podemos poner una república, hay que ponerle un reino. Esa es la oligarquía de Perú, la más fuerte. Y desde luego, cuando decía Miguel, van por mal camino, yo no creo que vayan tanto por mal camino, Miguel. Porque lo que pasó en Bolivia fue que hay una etnia mayoritaria que se impone, que son los indígenas. En Perú, a pesar de que hay una etnia fuerte también, no tiene la conciencia que tienen los bolivianos, porque los bolivianos tuvieron a Evo durante mucho tiempo entrenándolo y formalizándolo y capacitándolo. Eso no ha pasado en Perú. Pero lo que le teme la nueva presidenta es a eso. Sí. Porque resulta ser que ese señor salió presidente, como tú dijiste, con mínimo voto, pero todos esos indígenas y profesores votaron por él. Y no se sabe cómo va a ser la reacción de ellos ahora. En el tema también, Jesús María y Miguel, quiero decir lo siguiente, que lo planteaba tanto Jesús María como Miguel. Señores, el problema que tenemos es que tenemos más de 40 años con la globalización neoliberal, estableciendo todas las estructuras de todos estos países, comenzando por el orden jurídico.
Yo quiero que me diga aquí un dominicano que levante la mano, ¿cuál de todas esas leyes ellos participaron? Yo reto a un dominicano que me diga, de todas esas leyes que se han implementado aquí desde 1996, educación, salud, seguridad social, todas, que me diga un dominicano que levantó la mano, incluyendo en el Congreso. ¿Qué ha pasado? Durante más de 40 años se ha implementado en estos países la globalización neoliberal. Todo eso ha hecho que el orden jurídico y la mayoría de las estructuras de fuerza del Estado, como pasa aquí en la República Dominicana, que todo se ha privatizado, señores, el Estado no tiene prácticamente nada. ¿Quieren que les diga otra vez todo lo que se privatizó? No tengo que decirlo porque se conoce. Quiere decir que al Estado se le ha quitado el máximo de fuerza y se le ha puesto un orden jurídico determinado que está dado por la Constitución y las leyes. Y entonces cuando los presidentes liberales llegan, como dice Jesús María, han ofertado una cantidad de cosas que ese ordenamiento jurídico y esas estructuras económicas y sociales que se han formado y que están consolidadas durante tantos años, se lo impiden. Entonces, ese es el problema, que, como decía Jesús María, todo el que es candidato tiene que observar previamente eso. Porque ¿qué le va a pasar a Lula ahora? ¿Qué le está pasando a Bori ahora? ¿Qué le pasó a Pedro Castillo? ¿Qué le está pasando a Petro? Señores, ahora mismo los norteamericanos quieren poner una base militar más en Colombia. Tienen 7 bases y quieren poner otra más. ¿Ustedes saben para qué quieren poner otra más? Bueno, porque Petro es un contrario. Y hay que buscarle algo a Petro para comenzar a tener la guerra con Petro. Mira, Fernando. Pero déjame terminar. Vamos a la pausa. Déjame terminar. Vamos a la pausa. Pero corroborando lo que tú dices sobre lo que le dan al pueblo. Recuérdate que los romanos no le importaba a quién le tiraran a los leones, porque quería ver los leones comiendo. Regresamos, señores. No entendí. Dime ahora. Bien, mira, Fernando, sobre lo que te acabo de decir sobre el circo romano, eso es lo que le pasa a nuestras poblaciones, que digieren de manera fácil y sencilla todos estos discursos populistas, especialmente de esa izquierda ya, que ha perdido la capacidad y ha perdido los sentidos de dirección. Y eso de Perú es consecuencia de eso. Pero, Jesús María, ¿por qué salen presidente? Por eso, mijo, porque no, espérate, ¿por qué lo que quieren ellos es ver... Pero salen presidentes, déjame decirte. A los leones comiendo. Salen presidentes, Jesús María, salen presidentes, porque la población de Valida, que es en una alta proporción, vota por ellos, pero después tienen que entrar a un ordenamiento social, económico y jurídico que está impuesto y que ellos no se pueden mover. Y entonces lo que yo quiero decir aquí es que los candidatos a presidencia tienen que entender eso, para ellos poder hacer los planteamientos pertinentes y no saber a la estructura que van y saber cómo tienen que comportarse. ¿Por qué no ha tenido problema Andrés López Obrador en México con una estructura como esa? Bueno, porque se dio cuenta de lo que iba y ha hecho una gestión que está dentro de esas líneas. Y entonces eso tienen que hacer. Lula le va a pasar lo mismo, va a entrar y tú decías ahorita, no es verdad que van a sacar 40, pero el problema no es que Lula va a sacar 40 millones, es que el ordenamiento que estoy diciendo no se lo permite. Entonces Fernando, eso se va a revertir. Fernando, pero después de estos últimos acontecimientos, ¿tú crees que podamos tener candidatos en Perú? Porque nadie se va a proponer a llevar un proyecto a una presidencia donde sabe que al final del cabo puede ser que caiga preso, por cómo están las instituciones. Esa es la historia de todos los candidatos presidenciales de Perú. Exacto, entonces o caen presos o... El único problema es o corriendo. Que ellos tienen que saber a qué ambiente van y no ponerse a hacer todo lo que han hecho esta gente, que van a un ambiente determinado, entonces quieren hacer una... Porque aquí no se está viendo de ninguna manera que la democracia tiene que ser fortalecida. Y cada vez que tú hablas de reforma, y aquí se ha hablado de reforma,
Luis tiene 13 reformas que se la han boicoteado. ¿Por qué? ¿Por qué se la han boicoteado? Bueno, porque no quieren reforma, no quieren hacer reforma. Dentro de la democracia, señores, hay que hacer reforma. Y el problema que tenemos ahora es que todo el que intenta hacer una reforma es comunista. Estamos como en los tiempos de Trujillo, que tú eres el gerente de Trujillo y era comunista. Y no es verdad. Todo, el comunismo, ¿quién es comunista en el mundo? Dime, ¿qué país es comunista en el mundo? ¿Quién es comunista? Rusia es comunista. Lo único comunista que hay ahora son Cuba, que tienen muchísimos años en eso. Y mire el fracaso que ha tenido Cuba como tal. Una revolución fracasada. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es comunista en el mundo? No hay comunista en el mundo. Lo que sucede es, Jesús María y Miguel, que hay que hacer reforma. Luis tiene 13 reformas ahí paradas. La reforma constitucional, la reforma tributaria. Y todo eso está parado porque cada vez que aquí se intentan hacer reformas para mejorar la democracia, para mejorar la calidad de la democracia, se oponen una cantidad de fuerzas. Mira, Fernando. Incluyendo gente que se supone que están dentro de la línea de la reforma, pero que están esperando ser ellos presidentes o poder para hacerlo. Porque en la oposición hay ese tipo de cosas también. Fernando, que están boicoteando a Luis para ellos hacer la reforma cuando ellos lleguen. Entonces la reforma no se hace nunca. Mira, tú has traído la palabra clave del populismo, que yo hablo y sostengo hace muchos años. No hay comunismo, pero sí hay candidatos oportunistas que le hacen creer a la gente que ellos son de izquierda y son comunistas, cuando en el fondo no son nada. No hay comunismo, pero esos candidatos oportunistas le hacen creer a la población ignorante que ellos son transformadores, que ellos son reformistas, que ellos son... que van a transformar la sociedad para beneficiar a la mayoría. O sea, mintiéndole a la población que ignora todas esas cosas. Porque es verdad, el comunismo nace en Rusia, pero ha sido un fracaso eterno. No hay una sociedad comunista que hoy pueda brindar desarrollo económico, porque Rusia tiene apenas un 5, un 6% de la población que vive más o menos bien. Los oligarcas, los que manejan el petróleo, el gas ruso, eso es lo que viven bien, pero Rusia tiene 100 millones de gente pasando más trabajo que un forro de catre en estos momentos. Entonces, no hay comunismo. Perfecto, Fernando. Pero aquí hay candidatos, inclusive en nuestro país, que salen a vender esa ilusión, esa utopía esos vicios utópicos que son inalcanzables, porque la sociedad dominicana, ni la peruana, ni la hondureña están preparadas para esas cosas. Es un pueblo tan ignorante que le venden todas esas cosas. Mira, vamos a transformar. Por ejemplo, la mayor estafa de este país es la seguridad social. Es una estafa al país. Exacto. Aquí ve 10 millones de estúpidos pagando dinero, y cuando van a un centro de salud hay que llamar a un jeputa para que autorice, sin importarle cómo está ese hombre en ese estado de emergencia ahí. Yo lo viví antes de ayer, que fui con un amigo, hubo que durar casi media hora llamando a un carajo a la vela para que dijeran, sí, ingrésenlo. Se murió, como hizo un merengue, se murió, esperando que lo ingresaran. Entonces, el Estado Dominicano no quiere coger el toro por los cuernos. Los líderes políticos son parte de ese fraude nacional. Pero ellos le venden a la población, te vamos a transformar el sistema de salud. ¿Y cuál sistema de salud? No lo tenemos. Esto es una estafa, que aquí viven 20 gente andando en helicóptero, en avión y en yate, a costa de todos estos miserables dominicanos, estúpidos, tontos. Le preguntaron a Jesús María. Que no hacen nada, no se levantan para hacer nada. Jesús María y Miguel. Le preguntaron a mi amigo Leonel Fernández la semana pasada, y él estaba dando una cantidad de declaraciones por donde más o menos iría en caso de que gane. Y le preguntaron, ¿y qué usted dice de la reforma tributaria? Y él contestó, ese no es un tema electoral. No, tiene razón. Ese no es un tema electoral. Sí, tiene razón. Por lo que tú decías, tienes razón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ya el mismo Leonel está dentro de las líneas de que sabe que hay una cantidad de cosas, como tú dices, Jesús María, que un candidato no debe decir, que no debe comprometerse. Pero eso lo hace Leonel, porque Leonel sabe
Y ahí está la distancia entre nosotros dos. Que él fue uno de los principales artífices para que se estableciera toda estructura jurídica que hay en la República Dominicana económica y social. Entonces él conoce bien eso y sabe que no puede anunciar ningún tipo de reforma. Fíjense que ese grupo, ese partido es el que más se opone a la reforma constitucional. Y dice que eso está bien, que no hay que ponerle la mano a eso. Entonces, los demás candidatos, como dice Jesús María, deberían copiar eso. Lo que pasa es que Leonel lo conoce muy bien lo que tiene al frente, Sí. y los otros candidatos no tienen ese conocimiento. Y no se va a cerrar los bolsillos de las aportaciones electorales, porque para él es más importante las aportaciones que hacen los empresarios dominicanos que la salud de este pueblo ignorante. Entonces el problema que tiene República Dominicana es que no hay una burguesía. O sea, los empresarios dominicanos, desgraciadamente, no son burgueses. Yo diría, Fernando, que sí existe una burguesía, porque no tienen conciencia de clase. Bueno, pero eso es lo que No está, tienen eso es conciencia lo de mismo. clase. O sea, que a esa conciencia de clase es lo que se llama burguesía. Pues ni tampoco Un grupo los pobres disperso. dominicanos tienen conciencia de clase. No pueden tenerlo porque se le ha metido un sistema educativo durante 30 años que no lo forma, que lo ha echado para atrás. Mire ese 4%. Yo quisiera que aquí alguien, Fernando, tú que eres una persona versada en los temas, alguien me entregue a mí una auditoría. ¿Dónde está el 4%? Una estafa. El estudiantado dominicano está en retroceso. Supuestamente está sobrando mucho dinero. Está en retroceso el estudiantado dominicano. No salimos, oye, salimos de último en todas las mediciones que se hacen a nivel universal. Y entonces, ¿dónde está el 4%? ¿Para qué se implementó? ¿Usted recuerda que dijo un ministro del PLD que no sabía dónde meter el dinero? Sí, exacto. ¿Eh? Y me Entonces- encontré con él en una televisora y le dijo, ahí está Fernando Mangual que sabe de eso de planificación. Él sabe que no tenemos Pero no te capacidad. buscó, no te buscó. No tenemos, ¿para que qué? no tenemos capacidad para... No, pero hay donde, señores, hay donde invertir adecuadamente, porque Jesús María, hemos conversado aquí, Miguel, en múltiples oportunidades, que hay muchísimas escuelas que hay que construir, que hay muchísimas escuelas que hay que mantener, que hay una cantidad de maestros que hay una cantidad de estudiantes fuera. Sí. Digo, de estudiantes no, de personas, digamos, alumnos, que posibles alumnos, que no tienen aula donde ir. O sea, hay que hacer una cantidad de mejora en la calidad de la educación. Hay donde invertir. Esa es la verdad. El problema Lo grande que que pasa tenemos es son que son las decisiones lo que escolares. pusieron, los ministros que pusieron, no estaban dentro de esa línea. Y además hay un Consejo Nacional de Educación, que tienen algunos ahí, tienen 40 años. De ahí. dinosaurio. Exactamente, que eso no han hecho nada, porque te llega un ministro y si hay un consejo efectivamente Sí, capaz, pasa. ¿verdad? Lo orienta, pero el consejo de ahí, el consejo de educación de aquí, todos tienen 40, 30 años, 20 años ahí, y son los principales responsables de que la educación en la República Dominicana esté, como dice Jesús María, involucionando. Atrasada. Y entonces también el hecho de que tú pongas determinada gente, como es el caso aquel del que dijo que no había capacidad para, que se supone que son maestros versados y resulta ser que van y no hacen ningún tipo de cosa. Porque no hay inversión, Fernando, en el sistema docente nacional. Aquí lo que se está alimentando, una serie de elefantes blancos que viven de ese 4%, comenzando por la ADP, que ahora mismo, oye, porque es que son cosas que tú no le entiendes. La ADP acaba ahora mismo de anunciar que el año escolar termina el 16. 16. Dice el ministerio que será el 21. Ellos dicen que es el 16. Pero tú sabes por qué, Jesús María, porque la ADP es una institución que en estos momentos está manejada por un partido de oposición y anda buscando una cantidad de temas para crear problemas, porque así hicieron en la región, en San Francisco de Macorís ahora, hicieron una huelga, hicieron una cantidad de planteamientos, una cantidad de cosas que no habían planteado Fernando, nunca. En Higüey Fernando, por pero igual. tú eres un maestro. Y en Higüey por igual. Fernando, Y tú eres, anyway, pues, déjame terminar esta partecita. tú eres maestro, Fernando. Pero Pero, óyeme. es que nosotros no debemos poner esas tonterías por encima de la docencia. No debemos ponerle, la ADP no debe caer en esos errores. No, pero es que lo están haciendo precisamente, porque ¿qué pasa?
El nuevo ministro que han puesto ahora, Ángel Hernández, todo el mundo está coincidiendo con él, que el hombre va reorientando el proceso por la línea que tienen que ir. ¿Qué le va a pasar Y con Pedro entonces, Castillo? ¿qué pasa? No, ese es un hombre muy capaz. Digo que le va a pasar como a Pedro Castillo. No, pero ese está chocando con la realidad. Pero no, pero lo que pasa es que tú choques con la realidad y te vas. ¿Qué debió hacer Pedro Tocaste Castillo? algo muy sensible Pedro con Castillo Fernando hace tiempo Mangual. Pedro Castillo debió hace tiempo renunciar de eso y dejar eso. Eso es lo que hay que hacer cuando tú, y yo te lo decía el otro día, tú te recuerdas con el asunto de la Junta Central Electoral. Yo te decía, si soy yo miembro de la Junta, Fernando, entonces lo que hay que hacer es renuncio. nos dio el presidente la razón antes de ayer. Antes de ayer. Hay pánico. Nos dio la razón antes de ayer. Porque nosotros dijimos aquí, me llamaron algunas personas, María, te fuiste de boca, que yo qué diablo con la vaina de la Junta. Nos dio la razón antes de ayer. Porque aquí hay que aprender a prever, Bueno, ¿Ves? a poner las cosas donde tenemos que ponerlas. Entonces, terminando con el tema del ADP, que lo planteaste tú, Sí. es que ellos están buscando dónde hacer un lío, ¿verdad? Porque hay un problema de que si las cosas siguen bien en el plano educativo, eso va a ser un elemento básico para la parte electoral del PRM. Y ellos tienen que evitar eso ahora con tiempo y lo están haciendo. Mira, Fernando, me dijo una maestra hace 2 o 3 meses, me dijo esta palabra. A ellos lo que les interesa es la cooperativa. Eso funciona a la mil maravillas. Vamos a hacerle una auditoría a la cooperativa. Eso funciona, bueno, pero llaman, búsquete a Olimpia para eso. pues la ¿Te cooperativa recuerdas la es- de presidenta? Es autónoma la cooperativa. A Olimpia, busca maestro. a Olimpia para que te explique No, no sobre... es autónoma la No, cooperativa. pero la si tiene de- recursos del Estado, la Cámara de Cuentas puede Claro que sí. auditarla. Búsquete a Olimpia para que se Porque pueda no son los auditoría. Y recursos de sí, los como maestros. dice, y si hacen una auditoría en la ADP, ahí sí vamos a encontrar muchas cosas. Bueno, y esa yo es la no mejor sé si vamos a cooperativa que encontrar, hay en este país, ¿sabías? Pero no es posible que ellos sean tan eficientes para manejar La mejor cooperativa la de este país. cooperativa La mejor. que más intereses cobra este país y sean tan deficientes para ayudar a la docencia El dominicana. 40% de los salarios de los maestros se van están en la cooperativa. Son muy eficientes para manejar eso. Sin embargo, son tan deficientes para enseñar, para educar, para capacitar, para ayudar a este país que, como dice Fernando Mangual 1000 veces, lo que necesita es mayor educación. Porque un hombre educado, una mujer educada, Fernando, juega con todo. Sabe manejar su economía, sabe manejar Pero ignorante es muy fácil de su manejarlo. sentido. Por así no podemos hacer eso. Y la ADP, en vez de contribuir con eso, lo que está en otra cosa. Mire, ¿por qué terminé la ley escolar antes? Vamos a perder 5 días en términos de Económico, dinero. ¿Qué ¿qué cuesta cuesta eso? El, ¿Qué pro- cuesta? el problema es tirar una contradicción. Sí. Ese es el tema. Tirar una contradicción para echar un pleito. Bueno, porque peleen. Ahora los padres y las madres deben también pronunciar. Pues yo veo una serie de padres aquí como tan complacientes, tan conformistas. Me recuerdo a don Alberto Moroyo, ¿verdad? En su gran obra, El Conformista. Y así son los padres de los hijos dominicanos. No exigen, se sientan ahí, hay una serie de discursos arcaicos. Bueno, Mira, Hostos es tengo una unos gran vecinos- Yo tengo referencia. unos vecinos maestros que están contentísimos por esos 5 Fernando, días. Hostos es una Están gran haciendo referencia. maletas. Una gran referencia. Y yo, pues tenemos que avanzar. No, pero Otto en el 1900. Después de Hostos han surgido Claro. 20,000 eminencias más. Y seguimos diciendo que lo Y mejor seguimos es con ese Hostos. mismo esquema. Hostoniano. Ojalá pudiéramos imitar a Otto. Estamos más atrasados. vamos a avanzar sobre él. Y seguimos hablando de Hostos. Por aquí hay 20,000 personas que, si lo Evalúan. tomamos como ejemplo, podemos avanzar. Pero nosotros no podemos seguir en la época de Hostos todavía. Miguel. Pero Fernando. no será eso, María, que el problema que tiene la educación en República Dominicana, el mismo problema que estábamos hablando ahorita, de que los empresarios no quieren que este país avance. ¿Y en manos de quién están los colegios privados? De los empresarios. ¿Y en manos de quién está el 4% de educación? De los empresarios. Regresamos, Pues señores. me contestaste. Regresamos, señores. Miren, este es un tema que voy a tratar porque al lado de Fernando Mangual
pienso que hay garantía de que se desarrolle lo más apegado a la verdad histórica de la República Dominicana. Y me voy a referir a los últimos 2 años de los gobiernos del PRD. PRM. Del PRD, a los gobiernos del PRD a los últimos 2 años. Obviamente que no podría hacerlo del gobierno del presidente Bosch, porque apenas duró 7 meses. Pero es parte de ese relato que quiero dejar a los televidentes en este sábado. Mira, Fernando Miguel, los primeros 2 años históricamente de los gobiernos del PRD han sido años positivos. Antonio Guzmán tuvo 2 años primero excelentes, a pesar de que el ciclón David y la tormenta Frederick acabaron con la agricultura dominicana, pero fue restablecida. Recuerdo que estaba el expresidente Hipólito Mejía en agricultura, y eso fue lo que quizá catapultó a Hipólito para convertirse en el líder que es hoy. Esa tormenta que devastó el país prácticamente. David y Federico. Los últimos 2 años de Antonio Guzmán fueron 2 años basados en contradicciones internas con la tendencia del presidente Jorge Blanco, y eso trajo como consecuencia, bueno, un final desastroso para la familia Guzmán y para la República Dominicana, porque el presidente Fernández terminó dándose un tiro, cosa que todavía no se ha dado el plumazo de si fue así o no fue así. 2 años excelentes, 2 años regulares, pero los resultados fueron catastróficos. Los 2 años primero del presidente Jorge Blanco, excelentes 2 años. Mucho trabajo, especialmente se fortaleció el sistema energético dominicano con la Citavo, esas redes que nacen por San Luis, por allá, se establecieron en ese gobierno del presidente Jorge Blanco. Fueron 2 años excelentes. Los segundos 2 años, Fernando y Miguel, fueron 2 años desastrosos en virtud a la división, recuerdo, Madrigal. Jacobo, el presidente Jorge Blanco. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Sin hacer elementos de juicios sobre el asunto electoral, que el PRD salió del poder por esos 2 años. No siguió la ejecutoria de los primeros 2 años. Los primeros 2 años de Hipólito Mejía fueron 2 años excelentes de ejecutoria. ¿Qué trajo como consecuencia los segundos 2 años? Bueno, el asunto del banco, medida que fue heroica y responsable tomada por el presidente Mejía, y que gracias a eso hoy la banca dominicana goza de respeto, de estabilidad, de mucho confort, gracias a esa medida. Pero lamentablemente el pueblo electoral no lo entendió así, y Hipólito Mejía, que optó por un segundo mandato, perdió la reelección y salió el PRD del poder. ¿Qué trajo como consecuencia a eso? Bueno, una ausencia total en el ejercicio del poder desde el Palacio Nacional. Ahora yo digo esta cosa por Luis Abinader Corona, que es el actual presidente, y lleva 2 años, Fernando y Miguel, de una gestión brillante. Brillante. Presidente, me gustaría que usted revisara los últimos 2 años de todos los gobiernos, porque sucede que aunque hoy quien está en el poder es el PRM, la mayoría de sus líderes estuvieron en esos gobiernos del PRD, y muchos están ahí en que no están en el gobierno. O sea, vivieron esa experiencia. Estos 2 años, presidente Abinader, usted que tomó un país con una economía devastada, una pandemia en auge, muchos problemas internacionales, ha sobrevivido, y el país hoy, si fueran las elecciones hoy, yo no tengo duda de que usted ganaría con un 52 a un 56% en primera vuelta. Ahora, presidente Abinader, estos 2 años que vienen, a partir de enero, cuando pase esta chercha navideña, cuando se olvide este doble sueldo,
cuando comiencen otra vez los acreedores a tocar las puertas de los empleados para que le paguen sus intereses, hay que tener mucho cuidado. Su partido necesita tener prácticamente cerrada la puerta a la disputa interna. Porque si una disputa interna, con lo que se está previendo que económicamente va a pasar a partir de enero, podría haber serios problemas. Mi sugerencia es, presidente, que revise la historia de los primeros 2 años del partido del PRD, que han sido excelentes, igual como han sido estos 2 años suyos, y que se prepare para los 2 años que vienen, que ese partido esté con usted, en su espalda, respaldándolo y haciendo todo cuanto sea posible para no repetir la historia de los últimos 2 años del pasado. Yo corroboro grandemente con lo que dice nuestro querido hermano, colega Jesús María Hernández. Lo único que yo quiero acotar, algo sencillo, es que el presidente Luis Abinader, que se fije también, que por lo cual el Partido Revolucionario Dominicano se alejó del poder, fue por el tema, en 2 oportunidades, el tema de la reelección. De quienes están dentro del partido, que tienen interés de ser presidente de la República y buscan con esto una división interna. Él tiene que fijarse en eso también, tiene que fijarse en eso. Pero en esta oportunidad hay una diferencia leve, es cierto. Él está haciendo un excelente ejercicio y al día de hoy las encuestas dicen que si las elecciones fueran hoy, él obtuviera y tiene un deseo del votante de un 61%. Dilo claro, excelente, Miguel. Eso está bien, pero el presidente de la República, mire, usted ganó las elecciones con una abstención de casi un 40%. Aquí el 60% de los dominicanos fueron los que votaron. Entonces, de ese 40% de abstención que hubo en las elecciones hace 2 años, hay un gran porcentaje de esos dominicanos que incluso forman parte de su partido político, de esos dirigentes, de esos compañeros que todavía no tienen espacio. Entonces ahí viene un tema de la reelección a partir de enero. Yo entiendo que usted debe prestarle atención también a ese tema de los compañeros. Hay 2 compañeros a lo interno del Partido Revolucionario Moderno que tienen una excelente y buena percepción. El caso del doctor Guido Gómez Mazara, que ahora aparece en la encuesta con más de un 11%. Entonces eso tiene que decirle algo a ese equipo reeleccionista que ya, es verdad, tienen 2 buenos, excelentes años y que lo que ha provocado siempre la división en el PRD-PRM ha sido el tema reeleccionista. Mi consejo es, trate, presidente de la República, de buscar a esos dirigentes que están visitando la base, que están tocando puertas, para que estos próximos 2 años reeleccionistas sean 2 años de armonía interna. Así como usted ha estado yendo a Santiago, porque los estrategas entienden que en Santiago de los Caballeros es que usted debe esforzarse y dedicarle más tiempo a la parte política y la ejecutoria de su gobierno, así también usted debe pensar que a lo interno de su partido hay dirigentes políticos que usted tiene que prestarle atención. Prestarle atención a Guido Gómez Mazara, prestarle atención a Ramón Alburquerque, prestarle atención a Fafa Tavera y a otros que lamentablemente han sido excluidos del partido. Préstele atención para que haya armonía y tú puedas ser el único presidente PRD-PRM que logre completar unos 4 años maravillosos. Es mi recomendación. Jesús María Miguel, no le voy a poder decir a Fafa Tavera el resentido. No se lo voy a poder decir. ¿Por qué? Bueno, porque las exposiciones que él ha hecho últimamente se nota que son exposiciones que vienen en base a un resentimiento. Yo me pregunto por qué el resentimiento. Entonces dile renegado. No, renegado. Yo sé por qué le digo resentido. Yo sé por qué él va a entender por qué yo le digo resentido. El vete espacio, porque el problema es cuando tú trabajas fuerte por un partido y aquí nadie trabaja política a cambio de nada, es por algo, ¿verdad? Sí. Y al final tú no te ves
recompensado en esta parte. Y yo creo que a Fafa le está pasando un poco eso. Y eso se llama resentido. ¿Tú no crees que Fafa es muy desprendido y le ha dado espacio? Ha dejado que la juventud fluya? ¿No sería eso? Bueno, Eso es algo muy bondadoso. no lo he El escuchado. poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Que tanto Jesús María dijo que el presidente de la República, si fueran las elecciones hoy, ganaría. Y también un poco, pero más indirectamente lo hizo Abel Miguel. Yo quiero aquí, sin estar en contra de ellos, decirle lo que yo le dije a Peña Gómez en el 1990. Peña Gómez, tú tienes una gran simpatía en el país, pero tú la tienes dispersa. Señores, había gente en el Partido Revolucionario Dominicano, dirigentes del partido, que no tenían cédula para votar. El 40% de los PRDistas no tenían cédula para votar. No estaban organizados. Entonces, es cierto que el presidente de la República tiene esa gran simpatía, pero lo que tú planteabas va por la línea de la organización. Hay que organizarse, hay que tener argumentos, hay que tener un ejército que vaya a recoger esa simpatía y que la haga. Por eso, perdón, esa actividad de Santiago, en donde ellos en ese proyecto están buscando a esos dirigentes que, como tú dices, a muchos no tienen cédula, pero en realidad que no están organizados. Pero esos son simpatías. Yo me refiero... Pero tú crees que la situación de la cédula es importante ahora. No, porque todo el mundo tiene cédula ahora. No Antes creo tú eso te recuerdas sea, que no, yo eso estoy es planteando... Fernando va al tema de yo que buscar estoy la diciendo- estructura, de organizar no, las lo que yo estoy estructuras. diciendo es que tú sabes que hay mucha gente dispersa en estos momentos. Tú lo sabes, que hay mucha gente dispersa. Que no, tú mismo has dicho en múltiples ocasiones, ¿dónde está el PRM? Y el dónde está, tú lo has dicho Bueno. muchas veces, cuando tú dices dónde está el PRM. Ellos van a saber ahora en Disperso. enero. Pero no por están eso, nombra- pero y que porque no están no, nombrados pero que también. no están organizados, lo que quiero decir, No, no ¿verdad? están nombrados. No están- pero también... O no están en la teta. Pero también es importante, Jesús María y Miguel, que le digamos al presidente que donde él ha tenido mayor repercusión ha sido en el COVID, ¿verdad? Pero también en el tema de la corrupción y la impunidad. Y el pueblo, a lo mejor nosotros no, pero el pueblo ha visto como que esto se ha ido Esas ramas están como doblando. sí, como que doblando, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que ver, el presidente tiene que ver porque eso es lo que le ha dado más fuerza, ¿verdad? El tema de la Sí. corrupción y el tema de la impunidad. Entonces él tiene que chequear ese tipo de cosas también. Ahora bien, esto es muy importante, creo yo que es importante lo que voy a decir, el tema del equilibrio que hay que hacer entre esas fuerzas que están todas manejadas desde hace mucho tiempo dentro de la corrupción, pero que tienen mucha fuerza, y simultáneamente también con lo que tú quieras hacer. Porque si esas fuerzas te ponen en contra porque no quieren que lo descubran más y que lo golpeen más, entonces se te hace más difícil Pero se dice que una reelección. el Coral se está desmembrando. ¿Quién? El Coral, el expediente de Coral se está desmembrando. Bueno, aquí se habló mucho Que de ahora se eso. habla hasta de acuerdo entre PLD y PRM. Bueno, y eso es lamentable. Entonces eso señores. hace que la corrupción Y no eso es tenga lamentable. el peso que tiene que Señores, tener. Gracias, hemos llegado Bueno. al final y como siempre lo dejamos con el editorial de Tele Radio América. Un Buenas placer noches. haber estado con Hasta- ustedes y hasta el hasta el sábado. próximo sábado. Editorial de Teleradio América. Sodoma y Gomorra. Narra la Biblia con mucho dramatismo el ambiente de degeneración que se vivía en Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades corroídas por la corrupción y el desenfreno. El robo, los crímenes, el abuso, soberbia, violencia y la degeneración era el pan de cada día de estas ciudades. La moral se perdió y se enorgullecían de su corrupción. Era tanta la perversidad en Sodoma y Gomorra que 3 ángeles fueron donde Lot a avisarle del castigo que se avecinaba, y una multitud llegó a su casa exigiendo que le entregara a esos hombres para echarse con ellos. Es ahí cuando se determina el castigo final, la destrucción con fuego y azufre, porque no llegaban a 10 los hombres justos. Lot acepta el designio, el castigo a Sodoma y Gomorra, pero antes de salir con su familia, le advierte que no miren hacia atrás, cuando ambas ciudades empezaran a ser destruidas en medio
de un diluvio de fuego y azufre. La mujer de Lot desobedeció y se convirtió en estatua de sal. Haciendo un paralelismo con nuestro país, en estos momentos en que una gran parte de nuestra nación observa con asombro cómo se han relajado nuestras costumbres y tradiciones, donde un pequeño grupo ha asaltado este país y nos presenta como una nación de corruptos, advertimos que no debemos dar marcha atrás y acabar de una vez por todas lo que hemos empezado, la eliminación de la inmoralidad y la depravación. Si el país se detiene y mira hacia atrás, al pasado lleno de conciliábulos e impunidad, nos convertiremos en un país de zombies, arrastrados hacia el inframundo donde impera la oscuridad y el desorden. Llevemos a la justicia a los corruptos, digamos alto al crimen y al cohecho, señalemos con el dedo acusador a los que quieren destruir nuestros símbolos patrios. Apoyemos las reformas para un mejor Estado y luchemos por una mejor educación y orientación a la familia, a nuestros hijos. El tiempo se agota y la enfermedad en nuestra sociedad se extiende. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,